Bueno, hola a todos y todas. Gracias por sumarse al segundo encuentro de Argentina Programa. Mi nombre es Juana Solari. Soy parte del equipo de la Dirección de Desarrollo de Capital Humano que lleva adelante el plan. En esta oportunidad nos acompañan Manuel Vasallo y Tomás Ortúzar, del área de desarrollo de la empresa TGB Soluciones Informáticas, y nos van a estar contando sobre su desarrollo profesional y su experiencia dentro del sector IT. Les recuerdo que al finalizar la charla vamos a dar un espacio para que hagan preguntas y consultas a través del chat. Y bueno, nada, esperamos que disfruten la charla y le doy lugar a Manuel Vasallo para que empiece su exposición. Dale, muchísimas gracias, Juana. Bueno, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Manuel Vasallo. Yo trabajo para TGB, el área de desarrollo, como bien decía Juana. Y bueno, más que nada quería contarles un poco sobre cómo es este tema de arrancar o de ver cómo incursionar en lo que vendría siendo el rubro IT y de cómo prepararse quizás a lo que es el primer trabajo dentro de este rubro. Bueno, voy a ir mencionando ciertos temas y desarrollando un poquito en cada uno de ellos para profundizar sobre todos esos temas. Por ejemplo, podría empezar diciendo cuáles fueron mis experiencias laborales previas a este trabajo. Yo antes de este trabajo trabajé para una metalúrgica, donde realizaba diferentes tipos de trabajos para el armado de motores. Estuve aproximadamente unos 4 meses y luego de eso estuve en el rubro de técnico electrónico, donde trabajé para Grupo Midas, donde yo formaba parte de un equipo de técnicos que en el día a día estaba brindando atención al público y solucionando problemas técnicos que tuviesen las máquinas donde se juega en los bingos. Son las mismas máquinas que se pueden encontrar en los casinos, pero si bien no participaba de la programación de esas máquinas, participaba más que nada de arreglos o de soluciones que podían llegar a tener las máquinas en el momento en el que la persona estaba jugando. Eh, Más que nada, ¿por qué cuento esto de la experiencia laboral? Es más que nada para resaltar el hecho de que quizás no hace falta que vos hayas trabajado pura y exclusivamente toda tu vida en el rubro IT, sino que vos podés haber trabajado en otro rubro y podés orientarte, capacitarte de diferentes maneras, de las cuales voy a hablar ahora, para luego poder empezar a incursionar en este rubro. Este, ¿Cómo empezar en el rubro IT? Lo que yo recomiendo es, hablando desde mi experiencia, quisiera poder decir que todos podemos empezar a aprender sobre esto desde cursos gratis, desde cursos privados, desde hablar con un amigo, desde empezar a probar con algún programa, con alguna orientación que tengamos referida a la programación, ya sea para lo que es tanto el front como el back. Todos podemos aprender si la actitud en uno está de empezar a tener esa actitud de poder empezar a aprender, porque uno no aprende hasta que uno no se sienta y se pone a practicar o a leer sobre cómo se hacen las cosas, como en cualquier rubro también. En cuanto a cómo me formé, yo como mencioné antes, yo estuve un tiempo trabajando, un tiempo bastante largo, unos 5 años, trabajando como técnico electrónico, y si bien yo en la secundaria, yo cursé ciertas materias de programación, generalmente eran cosas muy básicas que te orientaban en el principio de la programación, es decir, en el cómo pensarlo quizás, pero no te mencionaban quizás qué programas se usaban o exactamente qué se buscaba en el mercado en ese momento. Y muchas de esas cosas no las aprendes hasta que o no buscas o no te lo menciona alguien que conozcas. En mi caso particular, yo en un momento, en este tiempo que estaba trabajando para Grupo Midas, yo tenía un conocido, un amigo de la secundaria que había él practicaba ya desde la secundaria y tenía un poco más de noción y empezó a trabajar acá en TGB. Entonces me hablaba de lo que es formar parte de una empresa donde justamente estás
aprendiendo estos conocimientos, poniéndolos en práctica, trabajando con un cliente sobre ese producto, sobre esa aplicación que estás manteniendo soporte. Entonces a mí, de alguna manera, a mí ya en la secundaria, en estas bases que me habían enseñado, me atraía ese tema de dar soporte quizás a una aplicación o de desarrollar la tuya propia, porque no tiene que ser algo que ya exista, puede ser algo que se tenga que crear. Y anteriormente había quizás visto más que nada cursos de diseño, más de como Photoshop o Illustrator o After Effects, y no tanto orientado a la programación. Bueno, hablando con mi amigo, me recomendó algunos cursos, algunas charlas que pude ir viendo, me contaba sobre programas que se utilizaban generalmente para los trabajos que hacía en el día a día. Y como mencioné antes, lo importante es que si a uno le interesa, las herramientas están, siempre podés participar de diferentes cursos, pero lo importante es que la actitud esté, la actitud de aprender, de nunca dejar de capacitarte, porque la realidad es que en el día a día, por ahí un compañero sabe muchísimo más que vos, pero están siempre dispuestos a darte una mano, a aconsejarte o incluso a mejorar algo que ya venís haciendo, pero se puede hacer de una manera mejor. En mi caso, como yo no participaba o no formaba parte del rubro IT, mi manera de incursionar fue justamente apoyarme en este amigo que me mostraba quizás lo que hacía en el día a día, me mostraba los programas que usaba, me mostraba lo que iba aprendiendo, y como a mí me interesaba cada vez más, eh, yo lo que buscaba era empezar a usar esos programas de manera particular, y empezar a aprender, aunque sea lo básico, ya sea, por ejemplo, en YouTube, que buscas por ahí un videotutorial, o ya sea en Internet, o ya sea en cursos, en cosas que te pueden llegar a orientar a cómo empezar con lo básico. Lo importante de lo que yo hice quizás fue mantener esa práctica, mantener eso de que por más que yo estaba trabajando en otro lugar, utilizar ese tiempo que tenía libre para empezar a implementar esto que estaba leyendo, estas teorías, o sea, lo que es lo básico, la teoría de lo que se hace, a empezar a practicarlo yo como si tuviera que trabajar de eso en ese momento. Y bueno, en el día a día uno con esa práctica va aprendiendo los detalles quizás o las estructuras que generalmente se utilizan en general, o sea, no de manera particular, que después en cada trabajo puede que varíen un poco, pero las estructuras generalmente son las mismas, los programas pueden llegar a ser similares. Entonces todo eso básico que aprendes en la práctica te puede llegar a ayudar muchísimo. En mi caso, como decía, los cursos que en ese momento hacía, porque no tenía mucha plata a disposición, era quizás apoyarme con mi amigo en todo lo que me enseñaba él y en cursos que por ahí encontraba en internet. Pero se puede hacer de muchísimas formas, no hay solo de eso. Y después, bueno, en lo que vendría a ser las características del trabajo es, nosotros lo que hacemos es dar soporte al cliente Sancor. Nosotros mantenemos soporte técnico a esta aplicación que utilizan en Sancor, que es para gestionar todo lo que es aseguradoras, juicios, siniestros y reclamos que puedan llegar a tener en referencia con alguna póliza, con algún certificado que contraten de un seguro. Esa aplicación se utiliza tanto en Argentina como en Paraguay como en Uruguay. Y bueno, en el día a día lo que hacemos nosotros es tanto requerimientos que nos piden que hagamos de cero, es decir, cosas que no existen todavía en la aplicación y que nos piden que agreguemos, como cosas que ya existen pero de alguna manera tienen alguna falla o eventualidades que surgen en el momento y tenemos que ver por qué surgió ese error y en el caso de que justamente sea un error, corregirlo o informar al cliente que esto funciona de esta manera y quizás enseñarle a utilizar un poco más la aplicación. Por supuesto que en el momento en el que estoy, que ya es un año que trabajo en la empresa, no hago quizás lo más básico, pero cuando entré yo no empecé trabajando con lo más difícil, por así decirlo, o con lo más pesado, sino que cuando entré, al no tener experiencia,
en lo que es la programación. Mi fuerte fue quizás que en esta empresa a mí me dieron la oportunidad de empezar a capacitarme y de formar un proyecto donde me iban indicando quizás algo que se usaba más o algo que se podría llegar a corregir. Y eso es muy valioso porque en los primeros 2 o 3 meses yo pude aprender lo que después iba a utilizar como base para todo lo que hiciera a lo largo del año. Eso fue bastante útil porque, como decía, al tener a tus compañeros de trabajo que ya se dedican a eso, vos con un proyecto que vendría a ser una demo, digamos, un proyecto chico, para de alguna manera practicar todo lo que usan en el día a día, ellos te pueden aconsejar con lo que se usa realmente, ¿no? Con lo que se usa realmente en ese trabajo, no con algo que podés encontrar en algún ejemplo en internet que quizás no te aplica tanto a vos. Esas cosas son importantes y hay oportunidades y se pueden encontrar estas en las cuales podés empezar aún sin experiencia previa, pero con esta actitud de querer aprender, de salir adelante y de que te interesa realmente aprender. Mi evolución en la empresa en este año que llevo es, bueno, de esta manera, como comentaba, yo arranqué con este proyecto chico, este proyecto demo, que, me pidieron hacer para implementar diferentes tecnologías juntas en un mismo proyecto y no sé si presentarlo, pero de alguna manera que quede algo sólido como para decir, bueno, sí, yo sé sobre estas bases, sobre estas tecnologías, aunque sea lo básico, y puedo empezar a trabajar sobre esto. A lo largo de este año que llevo acá, empecé a tener estos requerimientos de a poco, un poco más básicos, a un poco más avanzados, en los que me pedían diferentes cosas, tanto a nivel lógica como a nivel front, como para que lo vea el usuario. Y eso en el día a día te va enseñando muchísimo, porque a pesar de que vos sepas lo básico, el hecho de que vos ya trabajes desde lo básico e ir avanzando progresivamente hace que uno se forme y tenga las herramientas para empezar a hacer cada vez desarrollos un poco más complicados. Actualmente, en este momento, estoy capacitando a chicos nuevos que recién empiezan, como me pasó a mí cuando yo arranqué, que quizás tienen algunas bases, pero no están del todo al día con lo que nosotros utilizamos quizás en el día a día del equipo. Y yo, en vez de requerirles a ellos que hagan un proyecto como me pasó a mí, lo que hago quizás es mostrarles ciertas aplicaciones o ciertos eh, proyectos o procedimientos que utilizamos en el momento, en el día a día, perdón, para que ya tengan esa base de lo que hacemos en el equipo, que es más específico de la empresa. Capacito a los chicos nuevos y, bueno, a su vez, parte del día también la dedico a algún requerimiento que me pidan para desarrollar. La proyección a futuro que tengo quizás es ahondar un poco más en esto de la capacitación diaria, de esto que digo, de que en el día a día uno no deja de aprender nunca en este rubro, que vos podés quizás pensar que en la tecnología que estás utilizando en el día a día no te queda nada más por aprender y quizás eso mismo se vincula con otra tecnología y quizás podés armar algo mucho más complicado o más complejo por el simple hecho de combinar ciertas tecnologías. Y, y lo cierto es que cada cliente te puede llegar a pedir algo diferente y que quizás lo único que sabes vos eh, te impide brindarle el mejor servicio la mejor performance hacia el cliente si no te dedicas a perfeccionarte en otras cosas. Lo interesante es que uno se dedique quizás a saber cada día un poco más, pero no solamente de una cosa, sino de muchas cosas, que sepa un poco de todo. Eso te da la pauta de poder a futuro quizás reaccionar o poder atender a algún cliente que te pida cualquier otra tecnología que vos en ese momento no sabías, pero que la aprendiste y te da esa pauta. Quizás consejos desde la experiencia propia para alguna entrevista. Yo lo que aconsejaría es cuando vos empezás con el tema de las entrevistas, quizás no mentir, no decir que sabés algo solo por el hecho de querer entrar a un lugar a trabajar, más que nada por el hecho de que si vos quizás más o menos sabés el tema y decís,
las palabras justas como para dar a entender que sabes, pero vos en el día a día no lo sabes aplicar, todo lo que vos dijiste no lo sabes defender en el trabajo. Entonces, eso no te conviene quizás experimentarlo en la entrevista porque podés pasarla muy mal si entras a trabajar diciendo que sabes algo y no lo sabes. Siempre mostrarte quizás un poco, mostrarte desde la humildad, desde decir esta actitud que yo digo de estar presente para aprender cosas nuevas, para cosas que te piden que quizás no entendés en ese momento, pero mostrarte predispuesto a empezar a aprender cosas nuevas, a que te enseñen cosas nuevas, porque uno no es dueño de la verdad y siempre hay un compañero que seguramente sepa sobre otra cosa más que uno y te ayuda mucho que te den una mano y después vos poder devolverla hacia otro compañero, te llena bastante por dentro y te hace crecer un poco como profesional. Quizás también lo que recomiendo en una entrevista es quizás esto de mostrarse sereno, bueno, como decía, de no mentir, sino de concentrarse en resaltar nuestras fortalezas, en donde quizás, está bien, no sabes sobre 10 tecnologías diferentes, pero sabes sobre 2 en particular, donde practicaste muchísimo, donde mezclaste estas tecnologías e hiciste algún proyecto copado. Concentrarse en decir quizás las fortalezas para demostrar de alguna manera que te capacitaste en algo y que tenés bastante idea sobre esas cosas. Quizás lo que te puede ayudar es, como digo, concentrarte en aprender un poco de todo y no centrarte en una sola tecnología, como para tener un poco de idea y poder mostrarte capacitado para responder ante diferentes problemáticas. Después, quizás como consejo, equipos o sistemas o aplicaciones que recomiende. Puedo hablar sobre el lenguaje que aplico yo generalmente en el día a día, que son las tecnologías, por ejemplo, Java, SQL, Spring o Hibernate. La realidad es que esas 4 tecnologías hoy en día son bastante requeridas y tienen bastante salida laboral. Quizás aplicaciones como Eclipse que es una de las aplicaciones que puedes utilizar para implementar estas tecnologías. SQL Server, que es una de las tecnologías, es una de las aplicaciones que utilizamos para lo que es base de datos. Pero quizás no mucho más porque, como digo, uno puede aprender en el día a día y de cursos, o cursos o programas o desde la misma facultad quizás, aprender cosas que actualmente no tenés en mente y en el día a día te pueden ayudar a desarrollarte y a participar de cada desarrollo que en un momento pensaste que no eras capaz. Más que nada son esos consejos, esto de resaltar que uno puede participar de este rubro aún sin tener experiencia laboral previa, que es totalmente posible, que no es necesario que uno ya desde la escuela sí o sí esté totalmente capacitado para entrar directamente, sino que se puede aprender aún si estuviste trabajando otra cosa, que te podés encontrar con un equipo que te ayuda en el día a día, que se capacitan el uno al otro en tecnologías que quizás uno sabe más que el otro. Y bueno, esto que rescato de la personalidad de mostrarse siempre humilde, de mostrarse quizás dispuesto o predispuesto a aprender en el día a día y de aprender de los demás. Porque uno puede saber muchísimo sobre una cosa, pero no sabe sobre todo. Entonces, lo que vos podés aprender hoy le puede ayudar a alguien más y vos tenés que estar predispuesto también a dar esa mano. Desde mi lado, creo que eso es todo. Quizás después responder algunas preguntas, pero creo que eso es todo. Bueno, gracias Manuel. Buenísimo esto que decís sobre el equipo y que estás rodeado de gente que te puede dar una mano, y en especial el tema de la honestidad. Me parece que es un rubro en el cual no se puede versear tanto, vamos a decirlo de esa manera. Totalmente, porque se demuestra en el día a día. Es muy fácil después pasarla mal y que se den cuenta que no tenés los recursos para llevar ese laburo adelante.
Exacto. Así que, bueno, gracias. No, por favor. Ahora pasa a hablar Tomás Ortúzar para contarnos un poco cuál fue su experiencia hasta el momento. Buenas, yo soy Tomás Ortúzar. Eh, yo quiero contar un poco más de dónde vengo para que se entienda cómo llegué acá y por qué estoy haciendo lo que hago. Mi experiencia fue un poco distinta a la de Manuel. Yo desde chico sabía que algo con la tecnología quería hacer. No importaba qué, pero yo sentía que tenía facilidad. Era solamente una ilusión mía. Esto venía de que mis viejos son grandes y cuando querían usar la computadora me pedían ayuda a mí. Para instalar un programa, para ponerle una foto a un mail, me pedían ayuda a mí. Instalar un programa era darle todo siguiente y tocar finalizar, ¿no? Pero a mí me mataba que mi viejo, un tipo que se corta la luz y toca dos cables y hace que vuelve, me pide ayuda a mí para mandar un mail. Entonces yo tenía el ego ya por las nubes. Yo pensaba que era Bill Gates, Steve Jobs, no sé, seguramente a esa edad no tenía idea quiénes eran esos muchachos, pero yo ya tenía el ego altísimo y quería entrar a una secundaria relacionada con la computación. Y bueno, fue así que entré a una escuela técnica en computación. eh, y lo que me pasó a mí fue que no tenía ningún conocido ni ningún familiar que trabaje en el rubro, así que yo la verdad que no sabía con qué me iba a encontrar cuando me enseñan a programar. Yo me imaginaba que iba, no sé, a hacer robots, a hacer jueguitos, no tenía referencia de qué me iba a pasar. Y ahí llegó el momento de la primera clase y me empezaban a nombrar cosas como iteradores, punteros, bases de datos, booleanos, palabras que eran completamente ajenas a mí. Y bueno, ahí me di cuenta que capaz me faltaba un poco para ser Steve Jobs, Bill Gates, como que todavía no estaba en ese nivel. Pero bueno, encaré el hecho de aprender a programar como un desafío, más como un juego de ingenio. Me daban un problema y yo trataba de resolverlo con las herramientas que tenía. Capaz que estando en la secundaria uno no se toma las cosas tan en serio y no está seguro de si quiere dedicarse a eso toda su vida. Entonces medio que ciertas cosas las hacen con desgano o para pasar de año. Pero bueno, la cuestión es que le metí voluntad y en las materias referidas a programación me fue bien, pero todavía no estaba del todo convencido en seguir una carrera relacionada a esto. Me gustaban mucho los idiomas también, yo aparte de ir a la escuela técnica, por mi parte estudiaba inglés y me gustaba mucho. Y cuando llego al último año de la escuela técnica, teníamos una materia que se llamaba prácticas profesionalizantes. Esa materia te daba la opción de entrevistarte con alguna empresa para realizar una pasantía ahí mismo, o en caso de que no quieras o que no te tomen, vos ibas al colegio y los profesores te simulaban un ambiente laboral ahí adentro. Tenías que cumplir horario, te daban tareas, tenías un líder a quien reportarle. Era para que vos tengas una experiencia real en sistemas, digamos. Particularmente durante la pasantía yo no viví una experiencia muy grata y voy a contar por qué. Eh, Primero que la pasantía no era meterse de lleno con lo laboral, era una especie de capacitación en SAP, y si bien no era algo que yo no venía viendo en el colegio, tenía las herramientas porque habíamos visto SQL, Java, C, teníamos pautas para saber lo que era programar, saber lo que era una base de datos. Y yo no sé si esto fue una estrategia o una especie de experimento social que hizo la gente a cargo de la pasantía, pero éramos 6 personas en la pasantía. Y al mes o a las 6 semanas nos dijeron, bueno, muchachos, de ustedes 6 van a quedar 2 nada más. Y eso al principio generó un ambiente medio raro porque, para el que no sabe cómo funciona la escuela técnica, vos tenés taller a veces 3 o 2 veces por semana, que vas al colegio de 8 a 6 de la tarde. Había días que yo a mis compañeros los veía más que a mi familia, estaba todo el tiempo conviviendo con ellos, almorzábamos juntos, entonces era un lazo bastante unido. Y el hecho que me digan, bueno, ustedes 6 van a quedar 2, generó un ambiente tóxico en el sentido de que se trababa uno y a vos te entraba la duda, ¿qué hago? ¿Lo ayudo? Pero si lo ayudo, yo capaz que no quedo. Y después, pero ¿cómo no lo voy a ayudar si él me ayuda en un montón de cosas? Lo conozco hace 6 años, comparto todos los días. Entonces, la verdad que se generó un ambiente que no estuvo muy bueno.
Yo después, por cuestiones personales, de que aparte del colegio técnico estaba con inglés, iba a un colegio de música, tenía un montón de cosas, decidí no completar la pasantía, duraba hasta diciembre la pasantía y yo me fui en noviembre, creo. Eh, y acá me entra la duda de si realmente fue un experimento o qué, el tema de decirnos que íbamos a quedar 2, porque otro chico también se fue, quedaron 4, finalizaron la pasantía y al final quedaron esos 4. Entonces yo no sé si fue una estrategia que tuvieron ellos o qué, pero la verdad que no generó un buen clima y no fue positivo. A partir de esto, yo, como había vivido esa experiencia y demás, decidí correrme un poco del lado de la programación y decidí optar por los idiomas, que era lo que me gustaba y que tenía ganas de hacer. Así que ahí empecé a estudiar idiomas y mientras conseguí trabajo en un taller mecánico, que bueno, la escuela técnica me dio herramientas para eso también. Y estuve un tiempo trabajando en el taller mecánico hasta que me lleva una oportunidad como profesor de computación. Al parecer el título técnico en ese momento me habilitaba a dar clases en una escuela secundaria. Así que fui y empecé a dar programación a un nivel muy básico. El lenguaje que daba era Visual Basic, que era lo que yo conocía bastante porque había trabajado con eso toda la secundaria. Y la verdad que estar dando clases y enseñar eso desde cero me volvió a motivar en el tema de meterme de lleno con la programación, pero seguía teniendo esas ganas de poder usar el inglés para algo, porque era algo que a mí me gustaba mucho. Y ahí me llega una oportunidad, era una posición SQL con inglés. Entonces era como que mezclaba esto de programar con usar el inglés en el día a día. Yo acá de nuevo, yo era técnico de computación, estaba dando clases de programación, yo tenía el ego enorme, dije, esto me queda chico, yo acá voy a hacer desastre. Y cuando entré el primer día, la verdad que me choqué con una pared bastante grande porque en la pasantía que había tenido también era una capacitación. Yo no estaba trabajando con un ambiente productivo, ni sabía lo que era un ambiente productivo cuando di la pasantía. Eran todos ejercicios del estilo realizar un programa que controla un estacionamiento, toda cantidad de datos y información muy, muy pequeña, cosas que cuando vos vas a ver lo que es un programa real son incomparables en cuanto a la cantidad de datos que tienen. Mi primer día en particular fue como vivir muchas cosas nuevas juntas. La posición requería inglés porque el equipo está distribuido, me tocó un cliente que tiene sede en Estados Unidos y tiene muchas sedes en la India, y hay mucho personal de la India, y el único idioma que manejan es el inglés. Y teníamos también un compañero de la India que estaba con nosotros en la oficina. Y para comunicarme con él tenía que usar el inglés sí o sí. Entonces, en mi primer día, el que me da la primera capacitación es mi compañero justamente de la India. Así que mi primer día fue una capacitación en inglés. Que si bien yo tenía facilidad y demás, el hecho de estar hablando con una persona, aparte el acento indio no es lo mismo que escuchar el acento de un libro de texto de inglés, es completamente diferente, tenés que estar haciéndole preguntas también por si no entendés, es otra cosa. Después de eso tuve una daily, que yo no tenía idea de lo que es una daily, que es una reunión diaria, me presentaban adelante de un montón de personas que no conocía, me tuve que presentar en inglés, todo en un primer día, ¿no? Que yo ese primer día me fui un poco aterrado de todo lo que viví, dije, esto es muchísimo, yo no voy a pasar el periodo de prueba, esto no puede ser. Y la verdad que ahí del otro lado me encontré con una contención muy importante de parte de mis compañeros. Como yo no me imaginaba que el rubro era tan así de que te iban a ir llevando. Yo muchas veces tenía miedo a preguntar cosas o admitir que no sabía algo. Me da vergüenza. Decía, ¿cómo? Si yo soy técnico de computación, di clases, ¿cómo es que yo no sé esto? Y la verdad que, nada, mis compañeros me fueron quitando ese miedo de preguntar, de no saber, sobre todas las cosas, porque capaz que a vos te dan una asignación, y vos decís, ¿sabés hacer esto? Y vos por vergüenza capaz de decís, sí, lo sé hacer.
Y la realidad es que no, estás buscando cómo hacerlo, perdés más tiempo, se atrasa todo, y capaz que si decís que no lo sabés, te dicen, bueno, vení que te explico, y se benefician ambas partes. Otra cosa que me ayudó bastante es, si bien a mí me gustaba el inglés y demás, eh, para llevar una conversación así diaria, de hacer preguntas y redactar mails y demás, la consultora en la que trabajo me proveía de clases de inglés 2 veces por semana, y la verdad que si bien sabía, nunca está de más, me vinieron bastante bien esas clases para llevarme en el día a día. Y, y bueno, la verdad que así todo ya al día de hoy, que estoy hace 2 años y medio aproximadamente en el cliente, me toca a mí dar las capacitaciones a gente nueva, de dar charlas yo, estar explicando, armando mails bastante importantes. Y la verdad, son cosas que no, el primer día que entré jamás me imaginaba que iba a estar haciendo. eh, Jamás pensé que iba a poder hacer. Y bueno, la verdad que me encontré con un ambiente muy, muy amigable, que era algo que yo no me esperaba. Y otra cosa que me sorprendió mucho también fue que me encontré con muchas personas que venían de otros rubros también, pero completamente distintos al mío. Tuve un compañero que era plomero gasista y aprendió a programar a los 30 años, creo, otro que era enfermero y tenía una historia parecida, también aprendió a aproximadamente la misma edad. Eh, Después tuvo uno que era albañil también, entonces como que ahí me di cuenta que no hay una edad para aprender a programar, ¿no? Lo único que hace falta son ganas. La verdad que el camino es para cualquiera, obviamente hay que poner voluntad. Yo con la formación que tenía, que yo creía que era muchísima y que me iba a sobrar, la verdad que eh, al poco tiempo me quedo chica, no porque mi escuela haya sido mala, la formación haya sido así, sino porque los lenguajes que generalmente aprendés, como Java, C, están mucho más evolucionados que un programa que te puede mandar a hacer en el colegio de calcular un promedio entre 3 notas. Y tenés que estar todo el tiempo capacitándote y con ganas de seguir aprendiendo, eso es lo fundamental. Pero bueno, quería cerrar con que la verdad que no es que esto es algo difícil, es para cualquiera. No hace falta que sean tan cracks como yo de poder juntar una imagen o un mail a los 7 años, no hace falta tanto. Pero bueno, la verdad que es un camino que es lindo, está bueno y sobre todo también es muy buena la gente. Yo repito que se me hubiese hecho imposible llegar a donde estoy si no me hubiese sentido así de contenido y acompañado. Y nada, los consejos que yo les puedo llegar a dar es que no les pase como a mí de tener un exceso de confianza, no creérsela, que eh, vos podés hacer muchos cursos, todo, pero cuando te chocas con la realidad siempre es fuerte. Así que ese sería un consejo, no dar nada por sentado. Después, bueno, tener constante ganas de capacitarte y de seguir aprendiendo, porque el mundo de la tecnología evoluciona día a día, todo el tiempo están saliendo lenguajes nuevos, así que las ganas de aprender son fundamentales. Después adhiero a lo que dijo Manuel también de ser sincero con respecto a los conocimientos que tenés. No está bueno mentir ni en una entrevista ni tampoco cuando tenés una asignación, porque generalmente cuando te asignan algo y te dicen, bueno, tenés 2 días para resolver esto y vos decís que sabés, esperan que esos 2 días son para una persona que realmente sepa. Y si no sabés, no te va a llevar esos días, te va a llevar más. Entonces se termina atrasando todo. Y realmente si vos decís que no sabés, no pasa nada. La gente te va a explicar y te va a ir llevando para que vos lo aprendas. Eh, Nada, después con eso también adhiero a no tenerle miedo a pedir ayuda, ni a quedar como un ignorante, ni mucho menos, porque está bien no saber. Todos en algún momento no supimos. Así que no hay que tenerle miedo a eso. Nada, y después... no frustrarse, puede llegar a pasar que a veces estás varias horas con algo, pensándolo, no te sale, y capaz que cortás un segundo, te vas a servir un vaso de agua y ahí encontraste la solución cuando cortás. Así que el consejo sería ese, cuando ves que no te sale algo por mucho tiempo, tratar de
poner la cabeza en otro lado un segundo, respirar, y ahí la solución va a ir apareciendo. No tengo mucho más para agregar. No sé si, Juana, querés retomar. No, me llevo esto que en lo que los dos pusieron mucho hincapié, en que es un sector amigable, muy colaborativo, y en esto de ser honestos y no tener miedo, pero al mismo tiempo trabajar la frustración. Yo sé que es un laburo en el cual por ahí podés tardar un rato largo en darte cuenta dónde está el problema, así que saber que vas a tener que ser paciente en muchas oportunidades, ponerle cabeza y más que nada ganas. Así que, bueno, me están haciendo varias preguntas. A vos, Tomás, te preguntan en qué lenguaje programás. En SQL, y bueno, a veces toco algo de .NET, pero más que nada lo que yo hago es SQL, trabajo con las bases de datos, armo vistas, procedimientos almacenados. Ok. Uh-huh. Para cualquiera de los dos, si recomiendan alguna bibliografía o videos para seguir aprendiendo. Yo en lo particular puedo recomendar quizás en YouTube que tenés capacitaciones a nivel directamente completa, o sea, desde muy básico hasta avanzado, de diferentes lenguajes. Yo quizás los que seguí más son los de Java y los de SQL, porque entendía que era lo que iba a utilizar primeramente, así como básico. Pero que hay muchísimas instrucciones, muchísimos cursos que son a videos cortos que te enseñan con un ejemplo. Eso es vital porque vos ese ejemplo lo podés poner en práctica enseguida y quizás darle la forma que vos quieras para mezclarlo con otra tecnología o ponerle un poco la información que vos quieras. Pero es vital eso, que tengas un ejemplo además de la enseñanza, digamos, para poder ponerlo en práctica. Okay. Yo recomiendo un sitio que es gratuito que se llama Khan Academy, Khan Academy con Y al final, que si bien no es que es algo súper profesional y vas a salir capacitado, si vos no tenés ninguna idea de lo que es programar, tiene cosas en Scratch, en HTML, tiene un IDE ahí adentro para que vos vayas probando y vayas viendo de qué se trata. Es bastante amigable, está como pensado para nenes de 8 o 9 años. La verdad que está bueno porque ahí estás viendo realmente lo que se hace, si bien sigue siendo un entorno un poco infantil, está bueno porque ahí aprendés por lo menos las palabras, a codear, y bueno, lo bueno es que es gratis y no corres el riesgo de anotarte algo que capaz después no terminás porque está ahí. Ok, buenísimo. Bueno, después me preguntan qué nivel de inglés recomiendan como para arrancar. O sea, cuánto conocimiento tenés que tener para arrancar a programar. Bueno, la realidad es que muchas veces cuando vos te trabas la solución, la buscás en internet, y la mayoría de los foros, si bien hay mucho contenido en español, está en inglés. Entonces como que el hecho de saber inglés te ayuda mucho a buscar cosas rápido y demás. En mi caso particular, yo no rendí el FIRST, no tengo el FIRST hecho, hice inglés, hice 6 años en un instituto que era público, pero el nivel del FIRST, la verdad que no lo llegué a rendir. Pero con que vos sepas comunicarte con otras personas, ellas te entiendan y vos sepas entenderles, nada, la verdad que eso ayuda mucho. Pero no tuve un examen de inglés que me pidan, no sé, nivel B1, nivel A3, no, eso no importa. Sí, yo Okay. quería agregar una cosita a esto que decía Tommy, de que si bien el inglés es importante por esto que dice él, de que en el día a día vos quizás las soluciones a algo en lo que te trabaste lo tenés que buscar en internet por un tema de que es una función muy específica o es algún comando que no conoces y lo tenés que, no es que lo tenés que buscar, sino que te aparecen recomendaciones en inglés. La realidad es que, para agregar lo que tengo yo, es que quizás en el cliente en el que puedas llegar a trabajar, no te pidan que sepas inglés para lo que es de cara al cliente. Es decir, vos
cuando tenés que hablar con un cliente, dependiendo de la empresa y dependiendo del cliente, es si vos necesitas tener un inglés fluido para hablar, por ejemplo, o solamente te sirve para lo que es la parte de programación, el nivel que tengas de inglés. Siempre es recomendable que lo tengas por esto que dice Tommy, pero que para lo que es de cara al cliente, muchos clientes no lo requieren porque el cliente justamente es alguien que se maneja en español. Claro, lo Quizás mío eso, digamos. fue porque era un cliente que tenía sede en Estados Claro, Unidos y mucho personal en India, pero no es que es sí o sí vas a tener un equipo así. exacto. Depende del cliente que te asignen. Ok. Em, ¿Recomiendan primero aprender sobre algún framework? En lo particular, puedo llegar a recomendar Spring y Hibernate. Son quizás los más, eh, no sé si los principales que usan todos los trabajos, pero quizás donde podés empezar para tener alguna idea de lo que se usa generalmente en la mayoría de los desarrollos. Ok. Después nos preguntan, ¿algún consejo sobre entrevista, especialmente si no hay experiencia? ¿Qué valores o cualidades se consideran importantes en el trabajo? Bueno, un poco de lo que decía era esto de mostrarse humilde, de mostrar esa personalidad de estar predispuesto a llegar, por más que vos no tengas esa experiencia, de mostrarse capaz de poder aprender y estar predispuesto a que un compañero te enseñe o sea, mostrar esas ganas de desarrollarse uno mismo. Es decir, que si bien hoy en día no tengo ese desarrollo, ese conocimiento, mostrarse totalmente dispuesto a eso. Es decir, eso lo podés mostrar a mí me encantaría, yo sé lo básico de esto, pero me encantaría poder desarrollarme y tener alguna capacitación como para ampliar mi conocimiento sobre esto. Ya mostrando esa actitud se valora muchísimo, si bien si el puesto que se requiere es alguien que tenga poca experiencia o que no tenga experiencia. En mi caso pasó eso. Me mostré con esa actitud de querer aprender a pesar de no tener la experiencia previa. Y sirvió. Yo coincido en lo que dice Manuel, si bien yo tenía hecha la pasantía había sido en SAP y ni siquiera la había terminado, entonces cuando me ofrecieron la posición en SQL, si bien yo algo de SQL sabía, cuando me empezaron a hablar un poco más con lo que iba a hacer, una de las cosas que me acuerdo de haber hecho en la entrevista fue, mira, eso la verdad que no lo sé, pero me encantaría aprenderlo, sé el resto de las cosas que me mencionaste y la verdad que vengo acá a aprender también. Y eso es fundamental, como también habíamos mencionado los dos, las ganas constantes de aprender. Bueno, una de las cosas que preguntaron fue qué lenguaje, o sea, cuando arrancaron, qué lenguajes estaban manejando. En mi caso, sí, perdón, Tommy. En mi caso, cuando arranqué, o sea, cuando recién empecé, lo que es desde la secundaria, C, lenguaje C, como para tener una base, y después en lo que fui practicando y lo que empecé a mirar cursos para empezar, Java y SQL. Ya con eso yo creo que tenés una base, no sé si sólida, pero quizás como para arrancar desde ese punto. Ya teniendo esos conocimientos básicos, podés aspirar a tener un trabajo sobre eso. Ok. ¿Tommy? Yo en mi caso yo aprendí C, SQL, después Visual Basic y Java, pero yo lo que más recomiendo es SQL y bueno, Java también, y si no, bueno, tenés el camino de orientarte a lo que es .NET, pero SQL y Java o .NET, cualquiera de esas dos combinaciones estaría bien para empezar. Ok. Bueno, tenemos un montón. Estoy intentando, porque hay varias que son parecidas. Bueno, También quiero hacer una mención honorable a Python, que si bien no lo trabajo, también lo destaco como lenguaje, también es uno de los tres más importantes, que serían Java, SQL, perdón, Java, .NET y Python. bien. Preguntan, es decir, que para trabajar en estos rubros no es excluyente tener un título universitario. Sí, No, exactamente. Se para valora nada. muchísimo que en muchos trabajos se valora mucho que por lo menos estés cursando, sin importar el año, alguna carrera afín a lo que es sistemas.
En mi caso me pasó que yo llevaba cursando el primer año recién de ingeniería informática, pero no es excluyente, es decir, es dependiendo el proyecto al que quieran sumarte y el cliente al cual sea ese proyecto. No es excluyente, obviamente, si estás recibido, seguramente tengas una oportunidad mucho, no sé si mucho mejor, pero mucho más propensa al desarrollo, eh, pero no es excluyente, se puede conseguir aún sin estar recibido, ni siquiera hace falta estar en los últimos años, se puede conseguir aún antes. Bueno, muy bien. Después preguntan, ¿cómo hacen su CV si es en estilo portfolio? ¿O cómo presentan lo que saben? En mi caso, o sea, cuando vos buscas trabajo al principio y después también, lo ideal es que tengas un perfil en LinkedIn. Al tener ese perfil, vos de alguna manera estás en lo que es el día a día del ambiente de sistemas, porque es donde principalmente se buscan estos perfiles. Y bueno, ahí mismo vos podés poner tu CV, digamos, así sea en formato portfolio o como sea, y en el mismo perfil de LinkedIn te da las herramientas para poner específicamente cada parte del currículum. Podés optar por las dos o por una de ellas, pero yo creo que lo principal, o por lo menos lo que yo recomiendo, es que formes parte de LinkedIn. Yo adhiero y no sé si la pregunta venía más por un lado de diseño, de CV y demás, ahí puedo acotar, no quiero dejar de hacerle publicidad de páginas, pero ahí puedo compartir Canva, C-A-N-B corta A, que tiene plantillas gratuitas para currículums y la verdad que están bastante bien. Así que si la pregunta venía por ese lado de diseño, aporto eso. Ok. Y bueno, y por último, ¿qué ruta de aprendizaje recomiendan? En el sentido de por dónde, o sea, desde dónde arrancar Claro. hasta dónde llegar. Sí, o por lo menos algunas posibles, porque en verdad el universo es enorme, pero Sí, por eso. Y no, yo recomendaría esto de quizás, si uno no dispone de la plata, tenés un montón de cursos o como decía, de oportunidades para hacerlo de manera gratuita. Eh, lo principal es que vos practiques en el día a día, eso es vital, porque vos podés tener inclusive el conocimiento teórico, pero en el momento en el que lo tenés que aplicar, por ahí te trabas en una parte y no sabes cómo seguir. Y si tenés la práctica, te ha pasado trabarte y avanzar. Porque eso también de alguna manera te ayuda a empezar a tolerar este tema de la frustración, cuando algo no te sale, cuando algo te traba, que te va a pasar seguro. Y bueno, practicar esto justamente antes, con ejemplos en internet o en el curso en el que estés, hace que vos lo hagas antes de trabajar, es decir, que vos esa tolerancia la vayas trabajando desde antes. Para mí eso es fundamental. bueno. Bueno, un poco así vamos terminando la sección de preguntas. Mi compañero Federico quería aclarar algo sobre el tema del examen final de Argentina Programa, que varios están haciendo preguntas. Bueno, gracias Juana. Bueno, sí, gracias por la charla, chicos. La verdad que es muy interesante. Creo que a los chicos les va a servir como para orientarse un poquito. No, un poco lo que yo le quería comentar, chicos, es que estuve mirando ahí, estuve respondiendo algunas preguntas que hicieron sobre el tema del examen. Quédense tranquilos, el examen no va a ser algo súper complicado, va a tener el mismo formato que tienen los ejercicios que están haciendo ahora. Digo, o sea, si terminaron los ejercicios hasta ahora, no van a tener problemas para poder aprobar el examen. Lo importante es que puedan completar todos los módulos y que puedan tratar de ver todos los contenidos, así que no se pongan ansiosos con eso, ni con la segunda parte tampoco, vayamos por partes, no se apuren, ustedes recién están comenzando en este mundo de la programación, no hay que cometer el error de apurarse. Más vale empiecen a practicar y tengan una buena base para después seguir aprendiendo otras cosas. Vamos a tener una charla específica sobre el examen, que lo vamos a hacer el día viernes 18, creo que es, de ahora de diciembre, que ahí seguramente
van a haber invitados que van a hablar del examen, digamos, de la plataforma de Mumuki, así que quédense tranquilos que les vamos a dar también toda la información sobre el examen por mail. Así que, como les digo, tranquilos, no se vuelvan locos, no tengan miedo, porque si llegaron a donde llegaron, digamos, a terminar los 3 módulos, van a poder hacer el examen. No bajen un poco la ansiedad, porque eso después les va a jugar en contra. De verdad les digo, yo sé que todos hemos pasado en algún momento por la situación de examen y sé que es complejo, pero nada, tranqui, no va a pasar nada, no va a ser muy complicado, va a ser como lo que vinieron haciendo ustedes. O sea, no va a ser algo que vamos a tomar otros temas, no, va a ser ese mismo formato, va a ser la misma metodología. De todas maneras, le vamos a mandar un mail esa última semana con toda la información del examen. Vamos a tener una charla específica sobre el examen el viernes antes de que cerremos la plataforma. Así que les vuelvo a repetir, tranquilos, no se desesperen, no tengan miedo. Y nada, terminen porque ya les falta poco, ya el 20 se cierra, no van a poder entrar más a la plataforma y el lunes es el examen. Así que tranquilos, los invitamos a la próxima charla que va a ser el día viernes, el viernes que viene, viernes 11 creo que es. Y bueno, y ahí ahora en la semana les vamos a mandar un mail, y si no, suscríbanse nuevamente al canal, como les dije la vez pasada. Así que bueno, nada, muchas gracias por participar. Ahí, Juana, si vos querés decir algo. No, más que nada, bueno, Manuel, Tomás, gracias por su tiempo. Sé que los programadores trabajan mucho y tienen deadlines, y bueno, nada, quería súper agradecerles por su tiempo. Y a los chicos, bueno, mucha garra, sigan estudiando, está bueno el programa, y además se vienen cosas buenas en esta temática el año que viene desde nuestra dirección. Y bueno, y como dice Fede, los esperamos el próximo viernes. Les mando un beso a todos.